Osama FM. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda mitad del conversado nuestro de cada día. Soy Luigi José y si nos ves ahora por YouTube, por favor dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte este video y si te fuera posible, activa la campanita para que te enteres de cada vez que subimos un nuevo contenido y así nos ayudas a crecer. Hoy nos acompaña un trovador consagrado, autor de hermosas canciones que un buen día decidió defender a los de su clase. Fue a la universidad a estudiar leyes y luego se especializó en derecho de autor. Con nosotros hoy, en el conversado nuestro de cada día, mi amigo y colega, el licenciado John Martínez. Bienvenido, Johnny. Buenas, Luigi. Luigi, bueno, suena el licenciado John Martínez, me suena porque John Martínez es como mi nombre de ya como músico, como compositor y como intérprete. Ajá. Y John Pimentel Martínez ya es mi nombre legal, pero bien, excelente. Lo que pasa es que es difícil desprenderse de la condición de artista, entonces Sí. fíjate que luego dije Johnny Martínez, mi amigo de cerca. ¿Quién es John Martínez? ¿De dónde surge? ¿Cómo se forma profesionalmente? ¿Y cuál ha sido su trayectoria? Bueno, John Martínez, yo soy banilejo, soy de la provincia Peravia, nacido en un campo llamado Honduras, de ahí de la comunidad. Nacido de una familia humilde, trabajadora, de gente que nos inculcaron a los hermanos, a 5 mujeres y 3 hermanos varones, 3 varones, yo tengo 2 hermanos varones, de una familia con muchos valores en cuanto a la familia, en cuanto a lo que es el respeto. Mis inicios se remontan al coro municipal de Baní. Coro municipal, ya yo como con 16, 17 años ingresé al coro donde me formé, empecé a formar en la Escuela de Bellas Artes, todo lo que es lo que luego se convirtió que en ese tiempo era como un hobby o un gusto, pero luego se convirtió en una profesión, porque en esos primeros años uno disfrutaba la cultura porque sí, pero luego uno va viendo que esa cultura también es comercio y luego se fusionan ambas cosas. Y bueno, mis inicios fueron allá en mi pueblo Baní, como te dije, coro municipal, participé en todas las orquestas de mi pueblo, la mayoría de las más importantes. Y así fui migrando hasta ahí concomitantemente con otras cosas que hacía también, porque siempre me gustó educarme y eso, y así fui creciendo en esa época, en ese proceso. En la cortina musical de este programa, al inicio de este programa, sonamos la canción Brilla Cadenita y con esa misma canción hicimos la promoción que desde ayer sonó en las redes sociales y hoy también ha estado sonando. Háblanos un poquito de Brilla Cadenita. Bueno, Brilla Cadenita, digamos que fue la última, la última, es válido, la última canción que yo promocioné de manera efectiva en 2014. Esa canción es de 2014. Uh-huh. Mis inicios se remontan ya como bachatero, porque yo empecé haciendo merengue y pop y eso, al 2004. Duré hasta el 2014 haciendo música full, de manera ya, digamos, general. Uh-huh. Y Brilla Cadenita fue uno de los últimos temas que yo hice, escrito por Alejandro Martínez, un servidor, y José Daniel Matos, que fue quien nos dio la idea para hacer una canción con ese refrán. Brilla Cadenita es un refrán muy popular. Y entonces mi productor ejecutivo de la época o de todo el tiempo me pidió que hiciéramos una canción con ese refrán. Yo hice las letras, la parte de la temática y luego la completé con Alejandro Martínez, que es uno de los compositores más prolíferos de nuestra república también, compositor de grandes éxitos y mi socio también como abogados de la industria musical también. Yo escuché entonces, Ajá. Te decía, entonces Brilla Cadenita fue una canción que nosotros pusimos en el mercado, tuvo en su momento 2014 un repunte muy, muy positivo, pero luego por razones que tal vez más ahorita podamos esbozar, empezó una pausa a nivel de lo que es la música en tarima para mí y empecé entonces otros procesos ya corporativos que seguiremos hablando. A mí me gustó mucho la letra de la canción, pero la modelo del video me llamó mucho más la atención.
La modelo. Bueno, pregúntale a tu esposa si a ella le gustó la modelo. No, porque una cosa no, o sea, lo que estoy diciendo no irrespeta a mi esposa, estoy admirando la belleza de la modelo que utilizaste Bueno. para el video. No llegamos no llegamos al factor codicia, que es ahí donde estaría el pecado, pero es muy linda ella. Más nos vale, más nos vale. ¿En qué punto podemos separar al cantautor del profesional del derecho? No, eso es imposible separarlo, porque una de las razones por las que yo me hice abogado fue por múltiples inquietudes respecto a lo que es el negocio de la música precisamente. O sea, yo pienso que ambos ahora mismo en esta etapa de mi vida convergen el artista, el productor, el compositor y el abogado especialista en la industria musical, convergen. Una especie de Box Bunny, primera base, Conejo Box, segunda base, Conejo Box, tercera base, Conejo Box, ¿verdad? Bueno, en este caso no tanto como Bob Bunny, pero sí como una fusión. Mira, una de las debilidades que tiene la industria es que hayan profesionales del derecho o en la parte alta administrativa que sean originarios del sistema. Puede haber un abogado que pueda ser especialista en derecho penal, derecho tributario o cualquiera una de esas áreas, derecho constitucional, pero entonces en el área de lo que es la especialidad de la música, de la industria musical y todo lo que es ese organigrama corporativo, hay muy pocos, lamentablemente muy pocos en el país. Y dentro de muchas cosas que me pasaron durante todo mi trayecto como profesional del mundo o de la industria naranja de la música, fui muy vacío, que yo tenía como ese deseo de en algún momento ser parte de corregir muchas de esas cosas. Y entonces así fue que entonces surgió esa fusión perfecta entre el músico y el músico y el especialista ya en derecho de autor. Pero que antes de estudiar derecho yo estudié mercadeo también, que lo apliqué también o lo he aplicado a asesorías para otros artistas, a mí mismo y a otros procesos que he hecho con otras empresas también. John, ¿qué es el derecho de autor y por qué sigue siendo tan crucial en el contexto digital actual? Mira, el derecho de autor vamos a ponerlo como yo podría definirlo como se definiría académicamente. Es un conjunto de normas, etcétera, 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 etcétera. Pero el derecho de autor es el estatuto, lo que es la constitución para nosotros los dominicanos, la constitución dominicana, que es nuestro manual de vida, que es nuestro manual de deberes, derechos y haceres o no haceres, por decirlo así. El derecho de autor esbozada en una ley especial como la ley 6500 es nuestra carta magna, pero de los autores y de los compositores, de los creadores de contenido. Entonces es un conjunto de normas que protege las obras cuando pasan al comercio, a la difusión global, porque yo quiero que quede claro que la música es puro arte en el estudio de grabación, es puro arte en los campos de producción, con una guitarra en un estudio, pero cuando eso sale al comercio, ya como lo que es legal, la difusión al público, o como se dice, la puesta a disposición del público, ya se convierte en comercio. Y es uno de los puntos más de mayor debate con los autores y creadores de hoy en día, que puedan comprender que la música, cuando pasa al comercio, entonces el derecho de autor a través de la ley 6500 respecto a República Dominicana es esa ley que protege el cómo debemos manejarnos los que consumen música y los creadores de música sin violar derechos uno a otro. ¿Cómo puede una ley que se supone protege al autor ser tan ignorada por el propio Estado dominicano en sus contrataciones públicas? Yo no diría que ignorada. No la puede ignorar. Oye, ¿por qué? Nosotros tenemos el DERECAFTA. Ajá. El DERECAFTA es un proceso económico entre Estados Unidos y esta región de la cual nosotros nos hicimos signatarios. ¿Entiendes? Para poder eso hacerse realidad, hubo que hacer regulaciones y modificaciones en la ley 6500. ¿Por qué? Para poder proteger intereses corporativos que les interesaba a países de tanto poder económico como Estados Unidos.
¿Qué es lo que pasa? Que en países como los nuestros, que yo no me gusta llamarle tercermundista ni nada por el estilo, países en vía de desarrollo, para mí somos en vía de desarrollo, lo que pasa es que la cultura se ve como algo que no tiene un impacto político, porque como que no produce votos, por decirlo así. Ajá. Y como supone que la cultura es simplemente algo banal, y no se dan cuenta que la cultura, la música, tiene impacto masivo. Y los políticos muchas veces no es que no le den la importancia, sino que no que lo dan por hecho que la música está ahí, pero no se dan cuenta el impacto social que tiene la parte corporativa de la música para la sociedad, en base a que es una fuente de empleos para muchísimos dominicanos o extranjeros que convergen en este ecosistema musical. Entonces, yo pienso que la ley, más que ignorada, no es que la ignore, es que nosotros tenemos la responsabilidad, los que estamos dentro del sistema de gestión o de las estructuras de derecho de autor, debemos educar al Estado y a la población sobre de qué se trata la protección efectiva de la ley de derecho de autor en todos los estamentos de nuestra cultura y de la parte comercial de esta. John, ¿la onda tiene dientes o solo exhibe garras sin músculos? ¿Qué tanto puede hacer realmente para defender a un compositor desconocido? Repítame esa pregunta. ¿Cómo fue que si la Pregunté, onda tiene dientes? ¿la onda tiene dientes o solo muestra garras sin músculos? ¿Qué tanto puede realmente hacer por un compositor desconocido? Mira, yo te voy a ser sincero. ¿Te gustó lo de las garras y los dientes? Ya lo sé. No, por eso te dije que me la preguntara nuevamente, pero te voy a ser honesto. La onda la onda es el Estado. Ajá. Está obligada a cumplir con lo que manda la ley respecto a sus prerrogativas y el mandato de protección, no solo a los autores, también a los usuarios, porque es como el árbitro. La onda es el árbitro, el intermediario entre los conflictos que se dan a nivel de usuarios de la música y de los compositores o creadores de contenido. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Que la onda lo que necesita es más recursos económicos que les permitan un nacional más efectivo. La onda, por ejemplo, en esta época ahora, en estos últimos 3 años, la onda ha jugado un rol extraordinario en lo que es la educación de la protección de los derechos de los titulares, conjuntamente dando la información a los usuarios. Uh-huh. Porque siendo justo, la onda emprendió un proceso de educación a nivel nacional con las cámaras de comercio, con las escuelas, que no podemos ser mezquinos y no darle el tributo de lo que ellos han podido hacer. Y no hacen más, desde mi punto de vista, porque la onda es un asunto muy político. ¿Cuál es una de las debilidades que tiene la onda? Que al ser político, cuando pasa un cuatrenio, si no es del mismo gobierno, cambia el personal completo. Uh-huh. Y cuando personal nuevo, le toca al sistema de gestión empezar de cero a reeducar los titulares o los incumbentes de esa sección. Tú me estás diciendo entonces que la onda es víctima de la falta de continuidad en el Estado. Pero eso, poténcialo al millones. Okay. Esa es una de las debilidades que tiene la onda. No hay una continuidad efectiva porque es muy política. Y la visión, por ejemplo, que tiene un partido, si no va en concordancia con la visión que tiene otro partido, entonces los que pertenecemos al sistema de gestión como carrera, que tenemos 20 años siendo vida del sistema, uh-huh, tenemos que educar y hacerle ver a ese nuevo incumbente, que tal vez es un abogado, que es un abogado tributario o de otras áreas, enseñarle de qué se trata el sistema de gestión y cuál es su rol, porque se confunde mucho el rol. El rol de la onda es de árbitro. Okay. Es un donde se deriven conflictos. ¿No crees tú que el país necesita una reingeniería urgente en materia de fiscalización y educación sobre derecho de autor? Bueno, tú sabes, Luigi, tú eres abogado, tú sabes que las leyes no son estáticas. ¿Por qué no son estáticas las leyes? Porque una de las fuentes de creación de leyes es los consuetudinarios, o sea, las costumbres. Ajá. Entonces, como las personas cambian, el tipo de delito cambia, los procesos sociales cambian. Ajá. Por ende,
las leyes deben cambiar también. Entonces yo entiendo que es cuestión de que dentro de los estamentos del Estado, en conjunto con nosotros como parte del sistema de gestión, hayan, digamos, hacer una especie de joint venture, si se puede decir, o una sinergia que nos permita verificar esos cambios que va dando la industria a tiempo. Yo, por ejemplo, mi buffet jurídico, por llamarlo así, o mi empresa jurídica de asesoría que cofundé con Alejandro Martínez, se llama Mapa Derecho. Yo tengo un lema, o nosotros tenemos un lema. ¿Cuál es nuestro lema? En Mapa Derecho nosotros no nos adaptamos al cambio, lo anticipamos. Okay. Ese es nuestro lema. O sea, no nos adaptamos, lo anticipamos. Eso es como que tú vas en una vía y el AMET o el DGC se esconde para que tú infrinjas la ley y luego multarte. Ajá. No te escondes. Yo quiero que usted me haga seña de que hay un peligro, que no puedo doblar ahí y no me deje que infrinja la ley. Ajá. O sea, entonces yo pienso que lo que hace falta es, a través de la educación, es anticiparse a esos procesos. Nosotros estamos en la era digital pura, la era de la inteligencia artificial, y el sistema de gestión debe abocarse a adelantarse a lo que viene en adelante, a esa transformación. Es como yo veo esa parte. La ley fue promulgada en el año 2000. ¿Cómo ha cambiado la noción de autoría en tiempos donde las obras se viralizan y circulan libremente en redes y plataformas digitales? Bueno, nosotros, la ley, el boom de la era digital, ese boom, esa expansión de la era digital empezó en los 90. Pero real, viene en los últimos, digamos, desde 2007 hacia acá. Ajá. Cuando llega el 2007-2008, cuando el iPhone irrumpe y cambia las reglas del juego. Tú sabes que nosotros empezamos primero con vinil, ¿verdad? El disco de vinil. Luego del vinil estaban los casetes, que convergieron, hubo una conversión junta de vinil y cassette. Y 8 tracks y todo eso. Tuvimos el CD, que eso era mágico, el CD. Luego del CD llega el MP3. Y luego del MP3, que ya ni MP3 es, entonces llega el streaming. Ok. Y tú sabes a dónde se aboca la tecnología para escuchar música. Algo que creo que Elon Musk, que está en unos procesos de algo en el Neuralink de Elon Musk, que es insertar chips en el cerebro, en partes del cuerpo. Abusadores. Dentro. En eso que está la tecnología. Entonces, si vemos, como te dije ahorita, el mundo evoluciona y va mutando y cambiando. Y los seres humanos no nos podemos hacer ajenos a eso. Y las leyes de derecho de autor tienen que hacerse partícipe de eso. Entonces, hoy en día, como todo se viraliza tan fácil como bien dijiste en la pregunta, cuando una canción que antes tardaba un año para darse a conocer en el mundo, porque había que mandarla por correo, hoy en día, desde el estudio, tú grabas una canción, porque me ha tocado hacerlo, y tú la en el espectro universal en un clic. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú agarraste una canción que es un cover, que no te pertenece, un cover, vi una canción bonita, me gustó, la voy a grabar, y tú lo haces, tú viralizas esa canción a nivel mundial sin permiso, y ya hay una canción al autor originario de esa canción, que entonces para ese autor hacer reclamaciones, si bien es cierto que a nivel de digital se hacen reclamaciones que provocan lo que se llama en inglés takedown, que es darle de baja a temas que se han subido a las redes sociales sin los debidos permisos, pero hay mucho dinero de los autores y compositores que se pierden en el camino porque no hay una regulación efectiva. O sea, en República Dominicana yo no puedo agarrar y hacerle una demanda a YouTube. ¿Por qué? Porque las leyes de derecho de autor son territoriales. Yo puedo, o sea, cuando digo que no puedo, sí puedo. Y a Spotify o cualquiera de esas plataformas, Netflix, pero para yo hacer eso, un autor, por ejemplo, de Jimaní, que le violen los derechos de una canción, se contrata un abogado para que demande a YouTube porque le subieron una canción. ¿Tú sabes lo único que hace YouTube? Le da el takedown a la canción. Pero ya los 10 años que estuvo de violación, no hay un resarcimiento económico para eso. Entonces, él no puede, desde República Dominicana, hacer un proceso, Cancillería, apostillamiento, para demandar a YouTube. ¿En dónde? ¿En cuál jurisdicción?
si la jurisdicción es universal. Así es. Entonces, he abocado que nosotros necesitamos unos procesos que les permita a través del Estado, hacer un proceso jurídico que yo puedo aquí demandar a YouTube, a Spotify, y que si no me cumplen o yo tengo ganancia de causa de la cosa irrevocablemente juzgada, yo pueda bloquear una señal. Eso es hay abogados que tienen una teoría o dicen una doctrina que sí se puede hacer. Yo digo que es muy difícil porque hay intereses económicos muy fuertes para tú girarle a Spotify, a YouTube, a Apple Music, que son empresas mega millonarias, pero sí se pueden regular porque hay países orientales donde si el Estado entiende que algo es violatorio a sus ciudadanos, bloquea la señal. Okay. Y es porque hay una ley. Eso, en derecho de autor no es más complejo ese tipo de cosas. No sé si me pude... Perfecto. Partiendo de lo que tú dices, ¿qué retos entonces enfrentan los creadores al publicar sus obras en plataformas como YouTube, Spotify o TikTok desde el punto de vista del derecho de autor? Reto principal, según mi punto de vista, lo primero es que cuando un autor entra a un proceso de negociación para que le graben una canción, si no fue un cover, lo que tiene que hacer primero una buena negociación y firmar con los productores, los dueños de ese máster o los publishers que están contratando su canción, si es una canción, un sheet, le llaman split sheet, que es una hoja de división de derecho de autor en el que ellos puedan plasmar de qué yo soy dueño. Inmediatamente tú tienes eso en mano, que sería la metadata. Tú entonces debes exigirle en un contrato a esos productores o publishers que cuando publiquen la canción, que eso adquiere entonces lo que se llama un Content ID. Ese Content ID es la huella digital, que cuando yo entro a YouTube, a Spotify, que si Luigi escribió la canción Brilla Cadenita, que yo pueda ver en los créditos que Luigi es el compositor. Una pregunta. ¿Y por qué esas plataformas digitales permiten que se suban esas obras sin una debida autorización del autor? ¿Debería haber alguna forma de que ellos le exijan al que sube un video el compromiso de contenido propio? Esa es una de las debilidades. Por ejemplo, como te mencioné ahorita, el Content ID. A través del Content ID, tú puedes de manera efectiva hacerle un takedown o hacer una impugnación y que una obra que te pertenece puede dársele de baja. Por ejemplo, este contenido, si tú lo subes a YouTube mañana y alguien usa este contenido sin tu autorización, tú puedes hacer a través del content de YouTube de darle un takedown a quien está utilizando el contenido, porque ya tú eres el dueño de la creación de esto. Así es. Independientemente de que yo estoy hablando en un punto educativo. Esto no es comercio. No. Para mí no es comercio, lo veo como educativo, pero tú puedes hacer un proceso digital y entonces hacer un proceso que le puedan dar takedown a esa obra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hace falta una regulación global que obligue a esas plataformas tan poderosas como YouTube o Spotify a que puedan darle una compensación por permitir eso que tú dices, subir una canción sin ellos saber si es tuya o no. Tú subes todo lo que tú quieras. Y entonces a veces tú puedes hacer procesos en el que si ya tú tienes el Content ID de distribución de esa canción, sea una canción o un podcast, tú puedes hacer que le den el takedown. Pero luego que le dan el takedown, si tuvieron 10 años monetizando, tú no tienes como que te den un retroactivo de dinero y no tienes a quién demandar. Y a veces son personas piratas que lo hacen de manera... Cuando hacen ese proceso de subir una canción, lo hacen con cuentas falsas, con nombres falsos y con direcciones falsas. Y hoy en día hay formas de tú poner una cuenta digital en $, donde tú llega el dinero, cobran una vez y luego borran eso y como que no queda rastro. Esos son delitos de alta tecnología. Nosotros tenemos aquí una ley de la ley 126 que tiene que ver con registros, con violación, asuntos digitales y violación electrónica. Pero todavía no tiene la fortaleza para poder girarle a una plataforma como YouTube por sus violaciones. Según tú, John, perdona que te interrumpa, ¿cómo puede entonces, partiendo de lo que tú dices, cómo se protege entonces la música, los podcasts y los contenidos audiovisuales cuando se distribuyen de forma global sin control en múltiples plataformas? Yo te lo dije, por ejemplo, en cuanto a la música, una adecuada
programación de la metadata, Ujú. con sus contas. Si es música, código ISRC, que es el código, la cédula de las canciones, el código ISWC, que es el código de la composición, ¿entiendes? Entonces hay una identificación digital, DNI, que es para los que tiene que ver también con los nombres, las marcas, y está también el Content ID que tú haces cuando haces el acuerdo con YouTube de monetización, que ya YouTube te permite monetizar. Entonces tú puedes ese Content ID notificar o impugnar cuando alguien sube tu video. O sea, hay algunos mecanismos que pueden ser efectivos. La debilidad está en que YouTube se hace como como dice un amigo mío, el caprino desquiciado, se hace como el chivo loco. Wow. Ay, ay, ay. Tengo una pregunta interesante que Sí. desde hace rato me está dando vuelta en la cabeza. ¿Protege la Dime. ley al autor o más bien a los grandes productores que saben cómo manipularla a su favor? No, repita, no escuché bien. ¿Protege la ley al autor realmente o más bien a los grandes productores que saben cómo manipularla a su favor? La ley de derecho de autor no es arbitraria y podría ser arbitraria, pero no es arbitraria, es flexible, aunque nosotros tenemos una de las leyes más fuertes de Latinoamérica de protección de derechos de autor, porque como te dije ahorita, la onda está para ser árbitro entre el autor y los creadores de contenido y los productores, o sea, los productores y los usuarios de la música. Pero en derecho, Luigi, tú sabes como abogado que hay un asunto que se llama la voluntad de las partes. Uh-huh. O sea, cuando hay acuerdos entre partes, autores, productores, músicos con escritores, usuarios como por ejemplo sonadores con el sistema de gestión, hacen acuerdos y hay una protección para ambos. No obstante, hay cosas que se pierden en el camino por vacíos de la ley todavía, porque estamos en una época donde tú vas, por ejemplo, a un bar y te dice que la música que él está poniendo es de Spotify y que él le paga Spotify. Entonces, si no hay un conocimiento pleno de la ley, que tú le puedas decir, sí, es verdad que la música tú le pagas a Spotify, pero tú le estás pagando a Spotify el software para oír música. Sí. Por esa música tiene... Exacto. La ley tiene como proteger eso sí la ley lo protege. Ahí estamos entrando entonces en el terreno de los conexos. Ahí entran los conexos, por ejemplo, nosotros tenemos claro, está el derecho de los compositores, que es, por ejemplo, Brilla Cadenita o Qué tontos, qué loco, de Monchi Alexandra, que fue escrita por Alejandro Martínez, mi hermano y socio. Uh-huh. Él es compositor, pero resulta que hay dos intérpretes, que es Monchi y Alexandra. Okay. Y entonces, aparte de Monchi Alexandra como intérprete, hay otro dueño, que es J&N Records, que es el productor fonográfico. Okay. Hoy en día somos independientes la mayoría de lo que hacemos música, pero en una época se dividía. Entonces, el convenio de Roma de 1961 es que da protección a los conexos. O sea, ¿quiénes son los derechos conexos? Músicos, artistas, coristas, el pianista, el que interpreta, esos son conexos. Uh-huh. Y están protegidos en la ley 6500 como signatario del convenio de Roma, y a la vez los derechos fonográficos, que es el productor, el inversionista, también quedó protegido bajo el convenio de Roma de 1961. ¿Tiene el país una política pública seria, responsable sobre obras folclóricas, anónimas o del dominio tradicional? Bueno, digamos, mira, hay un intento con la ley de mecenazgo, que es reciente. La ley de mecenazgo es una ley que le da la oportunidad a un folclorista, una persona que hace música no tan comercial tal vez, de tener un mecenas. Es como un sponsor, uh-huh, o un patrocinador. Un patrocinador, para decirlo en términos más llanos. Uh-huh. Entonces, yo pienso que la voluntad está, porque el hecho de que los legisladores se hayan puesto de acuerdo y en cumplir con esta ley, con la ley de mecenazgo, y una ley de música que está también en procedimientos, y de mejorarla, hay un pequeño impasse de mejorar la ley de mecenazgo, porque en la ley tributaria hay unas concesiones que se le dan a los productores, a los empresarios, para los dineros que invierten en cultura puedan ser deducibles.
Entonces, lo que hay en la ley tributaria tiene un monto mayor que la ley de mecenazgo. Entonces, los empresarios prefieren hacer un proceso a través de la ley tributaria y no la ley de mecenazgo, y se está tratando de corregir eso para que la ley de mecenazgo pueda ser efectiva para incentivar la cultura. Yo entiendo que la voluntad está, la voluntad política está. Nos toca a nosotros, los entes del sistema de gestión, educar y dar información efectiva al Estado, educar al Estado, hacer procesos con el Estado que se puedan continuar en el tiempo. Porque, como te dije ahorita, lo que tiene que ver con la onda, uno de los problemas es que cuando pasa un cuatrenio, cuando pasa un gobierno, llega otro, hay como que empezar cuasi de cero. Entonces, esto hace que yo lo he vivido con diferentes directores de onda. Muchos han tenido mucha buena voluntad. El director de la onda actual me consta que es una persona que ha hecho una gestión histórica, porque sí tiene interés en que se conozca el derecho de autor, en que los empresarios paguen, y como árbitro ha hecho una parte educativa, pero los recursos que tiene a mano tal vez no pueden hacer más, y siempre nosotros como sistema de gestión, digamos, Escacedón, Sodimpro, Sodaye, Ejeda, que tienen que ver con todo lo que es las sociedades de gestión de ahora, y son otras que han surgido nuevas, puedan dar el apoyo económico también para que pueda darse unos procesos de educación para que jueces, fiscales, que mañana podrían ser también futuros miembros de la onda, puedan también tener el conocimiento del sistema. Entonces, esa es una de las debilidades que yo entiendo que causa mucho retraso en el desarrollo del sistema. Los socios que tienen que educarse constantemente, porque la era cambió, estamos en la era digital, las reglas del juego cambió y agarró de sorpresa hasta los mismos empresarios en cuanto a cómo se consume música hoy en día. ¿Contempla la ley 6500 algo para frenar el auge de la inteligencia artificial como autora de contenido? ¿O para regular por lo menos? Eso es nuevo. La ley tiene que abocarse sí o sí a una transformación que permita identificar de manera efectiva, jurídica legal, técnico jurídico legal, lo que es la invasión o todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es un sinnúmero de software que están emulando lo que hacía el humano en cuanto a hacer música, hacer canciones, hacer letras, crear contenido, un sinnúmero de cosas. Hoy en día, una persona puede utilizar su imagen y hacer una semana de contenido simplemente con procesos de inteligencia artificial, simplemente manipulando software con prompts, lo que se llama prompts, que son los comandos que se le dan a la inteligencia artificial. Entonces, hay para todo, hay para video, hay para audio, para manipulación de imagen. O sea, hoy en día tú puedes hacer un video completo sin utilizar un solo humano. Entonces, hay un derecho de imagen, hay un derecho de canciones. Entonces, como se está haciendo de esta manera, debe haber proceso a crear un congreso, hacer un congreso o peñas jurídicas donde se puedan debatir cómo debemos ir migrando como país a lo que es una adecuación que impacte de manera positiva a los autores, los creadores, a partir de la protección en la era digital y sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Porque si alguien agarra la voz tuya, Luigi, y la manipula y puede cambiarle algunas cositas y puede empezar a usar la voz tuya porque le gustó para un comercial. Si tú te das cuenta, se pueden dar cuenta a nivel de otras herramientas de que, mira, pero esa es mi voz que la manipularon. Entonces sí tú puedes hacer un proceso legal, que sí, es posible, porque están utilizando un derecho que es inherente a ti, como es tu voz, para hacer comercio. Entonces, pero no hay la capacidad de recursos como para que la onda o las sociedades de gestión tengan software de tanto poder para identificar ese tipo de cosas de manera fácil. Hay muchos vacíos que hay que corregir. Respondiste antes de preguntar. Yo iba a decir que qué mecanismos existen para rastrear y sancionar el uso no autorizado
de obras sin permiso, valga la redundancia. O sea, como te dije, bueno, si vamos a la parte análoga, cuando una obra se publica sin autorización del autor, eso es algo muy personal del autor. El sistema de gestión, por ejemplo, surge con la única finalidad de que es muy difícil para un autor agarrar y hacer procesos a 500 usuarios. Ok. Entonces, como eso es tan difícil, entonces la ley que está desde el artículo 8 de nuestra Constitución está obligada el Estado a dar protección a sus ciudadanos. Se crea esta ley especial y esa ley especial entonces está llamada a hacer eso que es proteger los derechos de ese autor. El sistema de gestión colectiva lo que hace es que en 10, 100 autores, 200, 400 autores de derecho de derecho de autor o derecho conexo, le dan un mandato a la sociedad de gestión para que pueda tutelar lo que son sus obras. Y como tenemos acuerdos de reciprocidad con el mundo, a través del convenio de el convenio de Berna, que trajo lo que es el trato nacional, que dice que un dominicano en Rusia, si a través de ese convenio tenemos protección en más de 180 países. Okay. Más de 180 o 180 países donde hay acuerdos de reciprocidad, y muchas veces tú vas a un bar y una persona te dice, no, pero yo lo que pongo es música británica. Sí, pero nosotros también cobramos para ese músico británico porque tenemos acuerdos de reciprocidad y le enviamos el dinero a las sociedades, a SGAE, por ejemplo, de España, o a la de México, o Salven, y cada una de esas sociedades a través de los acuerdos de reciprocidad. Entonces, esos son procesos que se hacen de manera efectiva para la protección de los titulares. John, yo soy un compositor y vivo en el sur profundo, casi llegando a la frontera, pero mis temas no son muy conocidos a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que un bachatero escuchó mi música y agarró al otro día y grabó mi canción igualita que como yo la hago. ¿Quién me protege? La ley te protege, la ley, y hay formas de cómo protegerte. O sea, se supone, claro, es un proceso un poquito, no es complejo, es fácil, pero todo está en si usted hizo el primer proceso, que es esa metadata que yo hablé. Usted hizo su canción, es importante. No, tú estás hablando de alguien que ya grabó, pero yo no he grabado nada. Yo me la busco en un centro típico, y yo estaba tocando y escuchó mi canción y la grabó con su celular incluso. Pero ahí voy. Si la canción tiene los registros adecuados, llámese que está registrado en Onda, usted pertenece al sistema de gestión y usted hizo la documentación en el Gacedón, o Sodaye, o Sodimpro, usted hace un proceso. Lo primero es que es algo muy personal. Usted contrata a un abogado, ese es el proceso, o una oficina, y usted le hace una reclamación a esa entidad o a quien está utilizando su música sin su permiso. Okay. O sea, usted tiene cómo hacerlo a través de eso. La sociedad de gestión no está para hacer ese tipo de procesos de violación personal, porque está para hacer negociaciones más grandes. No sé si me doy a entender. John, llegamos al final del programa, ya el tiempo es el que manda. A mí me gustaría que les dijeras a nuestros oyentes cómo localizarte para que hagan personalmente cualquier consulta y para que accedan a tus servicios como defensor de los derechos de los que no tienen ropa, no de los desnudos, sino de los que no tienen ropa buena. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso muy bonito de expansión de Mapa Derecho. Mapa Derecho es Pimentel Martínez y Asociado. Somos una oficina, como te dije, el eslogan en Mapa Derecho, no nos adaptamos al cambio, lo anticipamos. Nos puedes encontrar como Mapa Derecho en Instagram, en YouTube, también tenemos nuestra website, y mapaderecho@gmail.com, así mapaderecho@gmail.com, ahí pueden comunicarse con nosotros, y nosotros estamos en disposición de darle apoyo a nuestra clase. La razón por la que nos hicimos abogados, me hice abogado, digo nosotros porque no soy yo solo, nos hicimos abogados fue precisamente para poder devolverle un poco a nuestra clase de un proceso empático, porque
si tú no eres de la industria, tú no tienes la misma empatía que tenemos nosotros, porque nosotros la hemos vivido toda, la hemos pasado toda. Entonces, a través de nuestra oficina nosotros llevamos educación, llevamos procesos de asesoría. Yo creo mucho en la conciliación. En los tribunales solamente ganan los abogados, dice una máxima por ahí. Hay abogados que les gusta estar en los tribunales. A nosotros nos gusta el desarrollo corporativo, donde podamos hacer procesos de negociación, donde gane donde nosotros ganamos también como oficina, pero que las partes no se les deprima su economía en procesos largos y tediosos. Entonces, nosotros hacemos procesos de evaluación y adecuación en todo el espectro de lo que es el mundo análogo y el mundo digital de la música. Gracias, John, por responder con tanta claridad y sin rodeos. Esta cabina queda abierta para ti siempre y cuando precises de ella. Agradecemos realmente que nos hayas regalado este buen conversado de hoy. ¿Algunas palabras de despedida? Bueno, no, darte las gracias, Luigi. Me encanta un tipo de tribuna como este para la difusión de buena información profesional y educación. Decirle a la gente, darle las gracias a toda la gente que me conoce, que me ha seguido por mucho tiempo, y a todo el sistema de gestión de República Dominicana. Somos en República Dominicana una de las industrias más poderosas del planeta de producción de música. Por ende, aquí hay un nicho bonito para crecer. Lo que necesitamos es voluntad del Estado, educación para los titulares, educación para los que consumen música, para que podamos hacer unos procesos que sean de dignidad, tanto para las partes involucradas en esta industria llamada naranja, que es una industria que produce cultura, y una industria sin humo, pero que produce tanto a lo que es nuestra cultura y a nuestro país. Bueno, muchas gracias, John. Nos vemos en la próxima. Osama FM.